Ahora sí está grabando. Bueno, entonces vuelvo un poquitito atrás y repito rápidamente. Profe, grabe la clase, por favor. Hay una compañera esperando que acepte. Tengo todos aceptados. No me aparece alguien esperando que acepte. A ver si puedo dejar el chat por acá. Bueno, como recién comenzamos con la grabación, voy a volver un poquitito para atrás y explicarles que hoy vamos a trabajar sobre la clínica psicoanalítica con niños, y para entender cómo funciona la clínica psicoanalítica con niños, quisiera comenzar pensando cómo son los modos de comunicarse del niño y pensar a través de eso cuál es la técnica adecuada para los niños. Entonces, habíamos explicado que el ser humano se distingue de los animales por su capacidad de simbolizar. Entonces, entendemos que el ser humano tiene la capacidad de acceder al lenguaje. Y el lenguaje es la facultad de representar lo real por un signo y de comprender el signo como representante de lo real para poder establecer una relación de significación. Esta capacidad simbólica puede ser verbal o también puede ser no verbal, como por ejemplo cuando saludamos, pero también los síntomas son una manera en que el cuerpo se expresa simbólicamente. Ahora sí hay alguien intentando entrar. Pero los niños muy pequeños todavía no han desarrollado la posibilidad de palabra. Hay un tiempo, un periodo en que van desarrollando la palabra. Cuando los bebés nacen, en los primeros meses, hacen sonidos vocales. Por ejemplo, hacen arrullos, gruñidos, sonidos silábicos cuando van evolucionando, pero esos sonidos para el niño no tienen significación todavía. Son la expresión de emociones. Por ejemplo, puede pasar que cuando llega la mamá, hagan una expresión de alegría y se agiten y muevan los bracitos y muestren una cara de contentos. Están expresando emociones, pero todavía no pueden simbolizar. No tienen esta capacidad de simbolizar. No hay palabras que signifiquen algo. Alrededor del segundo mes, el niño empieza a balbucear, empieza a repetir sílabas. Esas repeticiones todavía tampoco designan nada. Recién, alrededor del sexto mes, esas repeticiones de sílabas van a adquirir un significado. Por ejemplo, antes van a decir va, pa, y papá no significa nada. Pero en la medida en que los otros le vayan dando significación y los que están en el entorno le vayan mostrando que esa palabra tiene un sentido, y además en la medida en que el niño pueda separarse de su medio, no esté en sus fantasías inseparado de su medio y pueda distinguirse de la mamá, va a necesitar nombrar lo que está ausente. En el momento en que el niño, cuando no ve a su mamá, llora porque la mamá salió del campo visual en que el niño la tiene presente. Por ejemplo, el niño está sentado en una sillita y la mamá camina y pasa por donde el niño, por la espalda del niño.
y el niño no la ve. Entonces el niño llora. Cuando llora es que reconoce que la mamá no está. Entonces empezó a separarse de la mamá, empezó a distinguirse de su medio. En ese momento es el momento en que va a aprender a nombrar por necesidad lo que está ausente. Entonces, esos pequeños sonidos, esas repeticiones de sonidos van a empezar a adquirir significados. Entonces, ese papá, papá puede ser cuando se le trae la comida, la papa, o puede ser el papá cuando aparece el papá. Y el mamá, mamá va a ser la mamá cuando aparece la mamá. Y es por eso que las primeras palabras de los niños son repeticiones de sílabas, como mamá, papá, y en casi todas las lenguas es algo parecido. Vamos a ver si puedo mostrarles una pequeña grabación de eso. No sé si va a salir el sonido del video, porque otras veces no ha salido el sonido del video. A ver. ¿Están viendo? Sí, profe. ¿Y se escucha? Yo no escucho nada. No, el sonido, no sale el sonido. Bueno, lamentablemente si no se escucha, no sé por qué a veces se escucha y otras veces no los videos en las clases que he hecho este semestre a veces se ha escuchado y otras no, y no sé qué es lo que hace que se escuche o que no se escuche. Pero en todo caso, bueno, era un niño la primera vez que dice papá, como va diciendo papá, 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 y está el papá diciéndole que diga papá, y en un momento dice papá y lo mira al papá y se nota que el momento en que reconoce que ese balbuceo significa la palabra papá. Vamos a volver a la presentación entonces. Bueno, cuando el lenguaje sigue evolucionando, alrededor del primer año de vida, el niño tiene un vocabulario de pocas palabras, palabras sueltas. Mamá, papá, papa, algún juguete que nombra, son pocas las palabras. Y va agregando palabras. Alrededor del segundo año, el vocabulario se va a ampliar mucho. Al principio, con una sola palabra, va a ser una frase. Va a decir, por ejemplo, otito para decir osito, y que en realidad lo que quiere decir es quiero mi osito.
Es quiero que me alcancen mi osito, señala el osito y pide que le acerquen el osito. Luego va a empezar a agregar los verbos. Entonces va a hablar con 2 palabras. Entonces sí va a decir quiero lo que quiere, que le traigan, que le den. Por ejemplo, quiero banana, quiero plátano, no sé, que con la palabra que le salga lo que quiere nombrar, porque todavía no pronuncia bien las palabras. Progresivamente se van a ir incorporando. Después de los verbos, los artículos, hasta que al final se agreguen adjetivos y pueda formar frases completas como tenemos los adultos. Entre todo eso, el niño no se nombra a sí mismo, no utiliza la primera persona del singular, no puede decir yo. No puede decir yo porque todavía no adquirió su propia identidad. Entonces, en vez de decir yo, al principio, como decíamos, no habían pronombres, no habían artículos, pero en la medida en que va haciendo frases más completas, cuando quiere referirse a sí mismo, se va a nombrar como lo nombran los otros. Es decir, se va a nombrar por su nombre. Si, por ejemplo, se llama Ana, va a decir, Anita busca su muñeca. Anita hace dormir a su muñeca. Y pueden jugar entre varios niños y cada uno habla de sí mismo y relata su juego. Pero todavía no puede decir yo quiero tal cosa, yo juego a tal cosa, sino que dice su nombre, así, como si otro estuviera relatando en tercera persona, hablan de sí mismos. Hablan de sí mismos como si otro estuviera relatando lo que ellos están haciendo. Recién, cuando el niño adquiere su propia identidad, cuando logra finalmente terminar de distinguirse de su medio y de su madre, va a ser el momento cuando logra reconocerse en un espejo y no creer que frente a ese espejo hay una imagen o que frente a ese espejo hay otro niño. El niño en algún momento juega con la imagen del espejo y cree que detrás del espejo hay otro niño y lo busca. Cuando se reconoce a sí mismo en el espejo y sabe que ese es él y no otro niño al que busca para jugar, que es todo un camino progresivo en que va mirándose la manito y comparándola con la del niño que cree que hay del otro lado del espejo, etc. Cuando logra reconocerse, va a ser cuando va a decir yo. Al decir yo, el lenguaje se va completando y va pasando etapas progresivas. Sin embargo, a pesar de que el lenguaje se complete, a pesar de que el niño adquiera un vocabulario más amplio, logre completar las frases, logre hablar de sí mismo, su forma de comunicarse va a continuar siendo fundamentalmente no la palabra, sino su cuerpo. Todavía se va a seguir mostrando y transmitiendo y comunicando a través del cuerpo y a través de otra forma de representar simbólicamente las cosas, que es el juego. Entonces, el juego es una forma de lenguaje y es la primera forma de expresión del niño. El juego permite que el niño canalice energías, le permite revivir experiencias significativas. Es decir, cuando el niño
tiene una situación que lo desborda, una situación que le implica afectos muy importantes, que le moviliza afectos grandes, una situación que pudiera llegar a ser traumática porque lo desborda de energía. La única forma de poder canalizar esa energía y expresarla es a través del juego. Cuando algo le resulta traumático, le resulta muy significativo y necesita elaborarlo, la forma de elaborarlo es repetir esa situación jugando. Al repetir jugando, lo va elaborando y no se vuelve algo traumático. Si no lo puede simbolizar, es que se va a volver traumático. Freud tenía, varios nietos, pero en algún momento uno de sus nietos va a vivir a su casa y se queda un tiempo junto con su mamá, con su hija, en su casa. Entonces Freud observa el juego de su nieto. El nietito jugaba en la cuna con un carrete de hilo y a ese carrete de hilo lo tiraba fuera de la cuna y decía "oh" al tirarlo fuera de la cuna. Y cuando arrollaba el hilo y lograba traer el carrete del hilo hacia él mismo, lo volvía a tener en la cuna, decía "ah", y se ponía contento y expresaba una gran felicidad de volver a ver el carrete de hilo. Freud fue pensando qué pasaba, por qué repetía todo el tiempo ese juego el niño. Y se dio cuenta de que cuando tiraba hacia afuera el hilo, al decir "oh", estaba diciendo fort. Y al decir "ah", decía da. En alemán, fort y da significa allí y aquí. Entonces, en realidad, lo que hacía el niño era alegrarse porque algo estaba con él, porque algo volvía hacia él. Freud observó que cuando la mamá salía a trabajar, el niño se ponía triste. Y cuando la mamá regresaba a la casa, el niño hacía las mismas expresiones del "ah" con el hilo que regresaba. Entonces, al sacar el hilo de la cuna y al volverlo a traer hacia él, lo que hacía el niño era representar la salida de la casa de la madre y el regreso de la madre a la casa a estar con él. Para el niño era una situación penosa que la madre se separara de él, que se fuera a trabajar. Entonces, la forma de elaborar la ausencia de la madre era repetir este fort y da, este o a. Este juego le permite a Freud darse cuenta de que los niños repiten las situaciones displacenteras en el juego para elaborarlas. De hecho, Freud llega a decir de que este niño, gracias a ese juego, pudo elaborar bien, unos años después, la muerte de su madre. Su madre murió por la gripe española, esa gran pandemia que hubo mucho antes de la que estamos viviendo ahora, y que se llevó mucha gente joven, y bueno, entre eso murió la mamá de ese niño, una de las hijas de Freud. Y Freud dice que agrega, en el Más allá del principio del placer, un comentario diciendo que ese juego le permitió elaborar la ausencia definitiva de la madre varios años después. Entonces, el juego le permite al niño compensar las realidades displacenteras y puede, por ejemplo, simbolizar la aparición, el regreso de la madre en
a través de un juguete que se acerca a ellos. Entonces, vemos que a través del juego el niño puede solucionar conflictos. Si pensamos también en otros psicoanalistas, vamos a ver que el juego es lo que introduce al niño en la experiencia cultural. Es lo que le permite al niño por primera vez tener un símbolo. Antes que simbolizar a través de la palabra, el niño simboliza a través del juego. Y es la primera forma en que el niño empieza a tener expresiones simbólicas y a crear. Bueno, para explicar eso tenemos que tomar a otro psicoanalista que es Winnicott. Winnicott habla de un concepto que él llama el objeto transicional. A través del objeto transicional va a explicar cómo se gesta el primer simbolismo. Para eso nos va a explicar que los niños entre los 6 meses y los 2 años van teniendo ciertos juguetes o ciertos objetos preferidos. En un principio, el pulgar les da placer, succionan el pulgar y eso les da placer. Pero de a poquito van a empezar a tener juegos repetitivos. Van a repetir ciertos movimientos como balanceos, van a empezar a tener juguetes que prefieren, con los que se quedan más, una sabanita, un osito, y llega un momento alrededor de los 2 años en que el niño tiene un objeto preferido. Y todas las mamás saben que ese juguete es algo de lo que al niño no se lo puede separar, que no se le puede quitar. Por ejemplo, el osito de peluche. Que si el niño por algún motivo es separado del osito de peluche, grita y llora como si le arrancaran una parte de sí mismo. Ese objeto no se puede lavar, por ejemplo, no se puede limpiar, porque el niño quiere mantenerlo con ese olor sucio, roto. Si se rompe, no se lo puede reparar, y si la mamá lo repara, el niño llora, porque quiere el objeto así, tal cual es, mantenerlo como siempre junto a él. Bueno, ese osito de peluche, ese juguete preferido, es lo que Winnicott llama el objeto transicional. Antes de eso dice que hay fenómenos transicionales, pero llega un momento en que hay una elección de un juguete. Ese juguete, el objeto transicional, simboliza un objeto, pero no es el objeto en sí mismo. Es decir, simboliza a la madre. No es la madre, pero es la primera representación de la madre. Y es lo que le permite separarse de la madre porque se queda con la representación de la madre. Ustedes pueden observar en los niños que están en esa etapa, que tienen ese objeto preferido, que por ejemplo cuando los acuestan a dormir, la mamá los puede dejar solos siempre y cuando los deje con el osito de peluche. Del osito no se pueden separar, pero sí pueden separarse ya de la mamá, porque queda el osito con su olor, con su con textura suave, que es lo que representa a la madre, lo que lo calma cuando está angustiado, lo que lo ayuda a tranquilizarse, pero también
lo que le hace, lo que le permite simbolizar por primera vez, crear la primera representación simbólica. Winnicott va a decir que el niño prefiere ese objeto durante una etapa, pero llega un momento en que el objeto se pierde, se deja. En realidad no se pierde, justamente lo que dice Winnicott es que ni se pierde ni se olvida, sino que queda en el limbo. Llega un momento en que cae en desuso, en que el niño ya no juega, preferentemente a lo mejor sigue, es un juguete más, no juega preferentemente con ese objeto, y es justamente porque pasó de tener una primera representación simbólica a entrar en todo el campo cultural. Es ese juguete lo que lo introduce en el campo cultural y en las representaciones simbólicas. Bueno, y en momentos de privación, de traumas, los niños pueden volver a requerir ese objeto. Entonces, este objeto transicional va a ser como un puente, como un camino intermedio que va a unir la realidad exterior con la realidad interna y que va a permitir al niño pasar de ser alguien que, que está en sus fantasías unido con su medio, a ser alguien que participa de una cultura de la cual se distingue como sujeto. El juego tiene distintas formas de expresarse que tienen que ver con el ciclo evolutivo, con las etapas que va pasando el niño. En un principio, entre los 2 meses y los 2 años, los niños hacen juegos de ejercicios. Todavía el juego no es simbólico, sino que le da placer moverse, entonces a través del cuerpo expresan sus emociones. Entonces, por ejemplo, se balancean y eso les produce satisfacción. O mueven el bracito, mueven la manito. Ese tipo de juegos son juegos de ejercicios. Recién, a partir del objeto transicional, alrededor de los 2 años, comienza el juego simbólico. Si bien yo pongo acá etapas entre los 2 meses y los 2 años, evidentemente es la etapa en que predomina ese juego, en que solo hay ese juego, pero luego el juego de ejercicios continúa y sigue dando placer a los niños, por ejemplo, de 10 años jugar en un columpio, y el columpio es un juego de ejercicios, o jugar o saltar a las sogas. Esos son juegos de ejercicios que se producen un poco más grandes. El juego simbólico no puede ser antes de los 2 años, pero predomina entre los 2 y los 10 años. De todas maneras, se pueden hacer juegos simbólicos durante toda la vida. Sin embargo, es entre los 2 y los 10 años que predomina ese juego, que surge en el momento en que el niño puede representar simbólicamente algo, cuando utiliza este objeto transicional, el osito de peluche, etc. Pero a partir de ahí, a través de los juguetes, representa cosas. Y a lo mejor un niño que juega a que 2 autos chocan y chocan violentamente, está representando en ese choque violento de los autos que repite constantemente el choque de las peleas que tienen sus padres, por ejemplo. A partir de los 7 años aproximadamente, cuando el niño incorpora las normas que
que imponen los padres y la cultura, cuando el niño comienza a adquirir o a tener un super yo, cuando aparece esta instancia, entonces los niños también van a tener juegos de reglas. Por ejemplo, el ludo, el ajedrez, las damas, etcétera, son juegos que imponen reglas. Y para poder entender esas reglas hay que adquirir ciertas normas. Por eso es que hace falta haber llegado a cierta etapa. También a través de las transgresiones, las trampitas que pueden hacer, a través de las repeticiones de las estrategias en esos juegos, están repitiendo y simbolizando sus modos de funcionamiento. Están repitiendo y simbolizando aspectos que les fueron significativos en su vida o sus modos de reaccionar frente a situaciones significativas. Otra de las formas que tiene el niño para expresarse es a través del dibujo. El dibujo, yo no sé si las caras o los nombres los ven ustedes, lo que yo tengo aquí, porque si es así no les permiten ver las imágenes que pongo. Bueno, lo pasé para el otro lado. Bueno, en un inicio, el niño, cuando dibuja, solamente hace una actividad motora que se convierte en una actividad plástica también. Rayan, pero porque mueve el placer, lo encuentran en mover el brazo y ver que aparecen colores, ver que aparece algo, pero todavía el dibujo no tiene una representación. De a poquito van a empezar, al hacer esas rayas, a querer representar una figura humana. Entonces, algo parecido a un círculo, no muy perfecto, va a ser la primera forma en que van a representar figuras humanas. Luego van a empezar a representar la figura humana con más características humanas y es lo que llamamos el renacuajo. Luego va a pasar al monigote y va a ir adquiriendo de a poquito más forma humana. El dibujo infantil tiene ciertas características como el realismo intelectual, es decir, por ejemplo, si un niño dibuja una mesa, no la va a dibujar en perspectiva, no tiene perspectiva, entonces si dibuja una mesa con 4 patas, la va a dibujar como si la vieran desde arriba, cuadrada, por ejemplo, y las 4 patas en las esquinas del cuadrado, en los ángulos del cuadrado, y van a aparecer como si se hubiera aplanado la mesa. No pueden dibujar una mesa, por ejemplo, en la que se vean solo 2 patas, porque las otras 2 por la perspectiva, o una por lo menos por la perspectiva, queda escondida. Porque representan las cosas como saben que son y no como se ven en el espacio. Pero lo más importante respecto al dibujo es que el niño, cuando dibuja, proyecta. Es decir, expresa cosas sobre sus conflictos, sobre sus angustias, sobre sus temores, sobre sus sentimientos, etc. Bueno, entendiendo cómo se comunica el niño, vamos a tener que pensar que la técnica de trabajo con niños no puede ser
la misma que utilizamos con adultos. En los adultos, la técnica tiene que ver con la palabra, pero la palabra no es el modo fundamental de comunicarse de los niños. Entonces, una pregunta, una gran pregunta para los primeros psicoanalistas que quisieron trabajar con niños fue cómo trabajar con niños, cómo acceder a una clínica con niños, qué hacer con los niños que no hablan igual que los adultos. Las asociaciones libres no son aplicables del mismo modo con los adultos que con los niños. Entonces, la pregunta fue, ¿qué hacer? Vamos a ver la historia de la técnica de trabajo con niños. No sé dónde poner esto. A ver si se puede achicar más. Sí, ahí está. Bueno. Freud trabajó fundamentalmente con adultos y con adolescentes. Pero en algún momento, mientras él trabajaba con adultos y con adolescentes, le consultan por un niño. Ese niño terminó siendo uno de los casos que Freud publica, que es el caso Juanito. Antes de eso, a través del análisis de adultos y de niños, va a empezar a investigar sobre la infancia. Va a ver que sus pacientes, cuando asocian libremente, siempre llegan a asociar situaciones que tienen que ver con su infancia. Entonces va investigando y va deduciendo cosas sobre la infancia y va entendiendo cómo funciona la sexualidad infantil, la importancia del complejo de Edipo en la estructuración psíquica, y va a entender entonces que la causa de las patologías está en la infancia. Al entender esto, le pide a sus colegas, a los otros médicos del círculo psicoanalítico, en esa época los psicoanalistas eran solo médicos, entonces le pide a los otros médicos que presten atención a lo que hacen sus niños. Así como él había observado a su nietito, también le pide a los otros que registren lo que hacen sus niños, como información para ir investigando sobre la infancia, para ir conociendo sobre la psicopatología a partir de la investigación de los niños. Entonces, muchos analistas empiezan a observar lo que hacen sus hijos y empiezan a registrar lo que ellos hacen. Así es que Herbert Graf empieza a registrar lo que hace su hijo. Bueno, al registrar lo que hace su hijo, empieza a observar cómo este niño está muy apegado a su madre, empieza a observar las cuestiones edípicas que van apareciendo en su niño, pero en algún momento ese niño presenta síntomas de una fobia. Entonces, el padre va a comenzar a tratar a su propio hijo. Al tratar a ese niño, lo hace mediante cartas que le escribe a Freud. Así como antes le enviaba los registros de lo que hacía su hijo, cuando se empieza a inquietar por los síntomas del niño, le empieza a mandar cartas contándole los síntomas del niño. Y Freud lo va tratando a través del padre en esta comunicación epistolar. Pero llega un momento en que también este psicoanalista decide llevar a su hijo a la consulta de Freud. Freud ve
una sola vez a Juanito. Esa vez que ve a Juanito, conversa con él. Le pregunta cosas, conversa con él. No lo tiende en el diván, no son asociaciones libres, sino que es una conversación. Y se da cuenta de que este niño tenía una fobia a los caballos, que la fobia a los caballos en realidad tenía que ver con el temor a la castración por parte de su padre. Eso se da cuenta en la conversación con el niño. Bueno, a partir de ahí sale una publicación, que es el caso Juanito, que es el primer niño y el único niño atendido por Freud. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. En esa época, muchas veces, las fobias no eran tenidas en cuenta. Los niños tenían temores y a veces los padres hasta se burlaban de los temores, hasta utilizaban esos temores para castigarlos, jugaban con eso, no se daban cuenta que se trataba de una fobia. Pero en el caso de Juanito, su papá y su mamá se dieron cuenta de que se trataba de algo patológico y por eso lo trataron, lo consideraron como síntoma. Bueno, este caso trata sobre un niño de 3 años que comienza teniendo curiosidad sexual, a los 3 años y medio nace su hermanita, eso incrementa su curiosidad, y eso hace que la mamá se ocupe de la niña, que lo cambien de habitación, entonces el niño comienza con síntomas. En un paseo no quiere seguir paseando, quiere volver con la madre y empieza a tener sueños de angustia. Y aparecen fundamentalmente temores a que los muerda un caballo. Lo que observa Freud en esa consulta es que el niño le habla de la cosa negra que los caballos tienen en la boca y de las anteojeras, y en realidad el padre tenía unos lentes negros grandes. Entonces Freud se da cuenta que las anteojeras representan a los anteojos del padre y se da cuenta de que de lo que se trata es del miedo a la castración y que detrás de eso estaba el amor y el odio edípico hacia el padre. Este caso va a servir para que Freud muestre o compruebe que las etapas del Edipo las vive un niño, que lo que había postulado a partir de los adultos también aparece en los niños. Entonces, a partir de ahí, otros psicoanalistas van a empezar a querer tratar niños. Pero se van a encontrar con un problema técnico, el que habíamos hablado al principio. Los niños no hacen asociaciones libres. Entonces se preguntan cuál podría ser el instrumento adecuado para tratar los niños. Este primer caso fue tratado como se fue dando a medida que lo iban descubriendo. Pero si quieren comenzar a atender niños, tienen que crear una técnica adecuada. El juego había sido estudiado antes por psicólogos, por pedagogos, por filósofos, etc. Pero nadie había trabajado sobre su significado inconsciente ni lo había empleado como técnica. Aquí vemos el carrete del Fordá, el hilo con el que jugaba el nietito de Freud. Son los psicoanalistas los que van a empezar a comprender su significación inconsciente. Bueno,
Entonces, los psicoanalistas van a darse cuenta de que el juego es la herramienta que les sirve como técnica para trabajar con el niño. Si el juego es la expresión simbólica más importante del niño, si lo inconsciente se expresa a través del juego, el tratamiento psicoanalítico con niños tiene que ser a través del juego. Las primeras psicoanalistas que trabajaron sobre este tema fueron desarrollando progresivamente técnicas para emplear el juego en la clínica. La primera de ellas fue Hermine von Hugh-Helmut. Esta psicoanalista tenía un sobrino que tenía problemas ligados a la delincuencia juvenil. Y había trabajado sobre las técnicas del juego, observando a su sobrino, como lo hacían todos en esa época, que observaban a sus familiares, y también con otros niños. Sus aportes fueron muy importantes, hizo publicaciones importantes, sin embargo, vivió una situación trágica que la llevó a la muerte, y fue que, al parecer, su sobrino la asesinó. La encontraron luego de una situación de alguien que había entrado en su casa muerta. Y se sospechaba, como su sobrino tenía problemas de delincuencia juvenil, que era el sobrino el que la había asesinado. Entonces, los opositores al psicoanálisis empezaron a cuestionar esto que hacían los psicoanalistas de observar a sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Que no solamente lo hacían los psicoanalistas, lo hacían todos los que trabajaban con niños. Recordemos, por ejemplo, a Piaget. Piaget también, junto a su esposa, observaba a sus niños y experimentaba con niños, con sus 3 hijos. Bueno, entonces, sobre Hermine von Helmut, ella quedó en el olvido un poco, no, sus enseñanzas se recuperaron muchos años después. Durante mucho tiempo, por estos cuestionamientos, sus textos no circularon. Otra de las pioneras fue Eugenie Solagnica. Ella va a publicar por primera vez un caso de neurosis obsesiva infantil. O sea, después del caso Juanito, que fue publicado un año antes, y que era una fobia, este es el primer caso infantil de neurosis obsesiva. Otra de las pioneras fue Sophie Morgensen. Ella va a trabajar fundamentalmente sobre el dibujo libre. Más que el juego, va a trabajar sobre los contenidos latentes, los contenidos inconscientes que aparecen en los sueños de los niños, en las fantasías, en los cuentos infantiles, pero se va a centrar en el dibujo libre. Y va a tratar un caso en que un niño no puede hablar, que su síntoma es el mutismo. Había adquirido el lenguaje, pero deja de hablar ese niño. Entonces, con ese niño sustituye la asociación libre por el dibujo y lo trata a través del dibujo y logra curarlo. En 1937 va a publicar un texto que se llama Psicoanálisis infantil. Otra de las pioneras en el trabajo con niños es Sabine Spielrein.
Sabine Spielrein, seguramente algunos de ustedes saben los pormenores amorosos de su vida. ¿Alguien ha visto la película Un método peligroso? Sí, profe. Bueno, Sabine Spielrein es la amante de Jung, es la psicoanalista esta tan importante que hizo grandes aportes a la teoría de la pulsión de muerte. Ella trabajó en su tesis sobre la pulsión sádica y destructiva, y fueron las bases sobre las cuales Freud va a desarrollar la pulsión de muerte. Ella, después de haber estado con Jung, como ven, se ve, nota en la película, se analizó con Freud, fue una de las primeras mujeres que fue admitida en el círculo psicoanalítico. Ella fue analista de Piaget, Piaget se psicoanalizó con ella. Bueno, fue una mujer que hizo grandes aportes al psicoanálisis, y entre esos aportes, uno de los aportes bien importantes es que en la época en que ella regresa a Rusia, porque era rusa, hace mucho trabajo en instituciones con niños. Va a ser quien va a introducir el psicoanálisis en las instituciones con niños. Bueno, otra de las pioneras es Madeleine Rambert, que crea un juego con títeres que representan los personajes importantes del entorno del niño, la familia, el médico, el profesor, etc. Finalmente, vamos a llegar a las autoras más conocidas de las pioneras. Después hay otros autores y autoras que siguen desarrollando el psicoanálisis y que son muy importantes. Aquí estamos viendo solamente los inicios, y bueno, entre estas pioneras, las más conocidas son Anna Freud, la hija de otra de las hijas de Freud, no la mamá de Ernst, el niñito que jugaba con el carrete, sino otra de las hijas de Freud, que se llamaba Ana. Ana va a hacer un trabajo en psicoanálisis con niños, pero Ana no era médica, ella era pedagoga. Entonces va a trabajar en la clínica con una base pedagógica. Va a favorecer, que va a tratar de favorecer, de impulsar que la educación de los niños sea menos coercitiva, va a fundar escuelas para niños abandonados con problemas psicológicos, va a entender que el niño no tiene conciencia de enfermedad, por lo tanto, según ella no tiene conciencia de enfermedad, ella cree eso, que el niño no tiene conciencia de enfermedad, y que entonces hace un trabajo más pedagógico que un trabajo clínico. Pero para ella el juego es lo mismo que las asociaciones verbales con los adultos. Y el dibujo complementa el material de los sueños. Otra de las pioneras, que también es de las más conocidas, al igual que Anna Freud, es Melanie Klein. Melanie Klein va a entender también el juego como lo entendía Freud, como algo que permite simbolizar y por ello elaborar, y va a utilizar la técnica del juego para el diagnóstico y para el tratamiento. Bueno, es así como se consolida el juego como la técnica de trabajo con los niños. Con los niños no se utilizan las asociaciones libres,
sino que se utiliza el juego libre en la clínica. Para Freud el juego implicaba la repetición de situaciones traumáticas a fin de elaborarlas. Para Melanie Klein el juego comienza a partir de fantasías de masturbación. Estos juegos de balanceo tienen que ver con fantasías masturbatorias. Winnicott va a aportar estos conceptos que vimos sobre el objeto transicional que permiten entender cómo surge el primer simbolismo. Bueno, entonces vayamos a la psicoterapia con niños, entendiendo ya que esta pasa a través del juego. Cuando trabajamos con niños, antes de iniciar un trabajo clínico, tenemos que hacer un trabajo previo de entrevistas psicodiagnósticas. Ese trabajo previo de entrevistas psicodiagnósticas comienza con un trabajo con los padres. Para trabajar con un niño, la primera entrevista no es con el niño, sino con sus padres. Citamos a los padres, les decimos que el niño no va a venir a la primera entrevista y también les explicamos que el niño debe saber que los padres van a venir y por qué van a venir. ¿Quién viene a esa entrevista? Va a ser el primer dato que vamos a tener que consignar. Generalmente viene la mamá. Aunque digamos que tienen que venir los dos padres, a veces el papá no viene. Otras veces no vienen los papás. Hasta puede llegar a venir una abuelita, otras personas. Ese va a ser un primer dato de quién se ocupa del niño, del contexto familiar del niño, y nos va a servir como elemento de conocimiento y de diagnóstico del niño. Hay quienes no reciben a los padres a no ser que vengan ambos padres. Hay quienes, en cambio, reciben a quien vienen y lo toman como una información importante. Bueno, esta primera entrevista tiene que ser un diálogo. Los padres no se tienen que sentir cuestionados, no se tienen que sentir juzgados, sino que al contrario, la idea es que como analistas nos hacemos cargo del síntoma del niño. Y de esa manera tratamos de aliviar a los padres, haciéndonos cargo del tratamiento del hijo. Tenemos que dejarles en claro que esta entrevista es para obtener ciertas informaciones, pero que no estamos trabajando con ellos, que somos el terapeuta del hijo y no de ellos. Y vamos a hacerles una serie de preguntas que nos van a dar información importante. Lo que nosotros queremos saber son fundamentalmente 5 temas. No necesariamente hay que hacer preguntas, ni hay que seguir un orden. La idea es que sea una entrevista libre en donde estos temas vayan saliendo y que vayamos guiando la entrevista libre de modo de que puedan salir estos temas. Entonces, vamos a indagar por el motivo de consulta, por la historia vital del niño. Podemos preguntar cómo es un día cotidiano y un día especial. Podemos preguntar por las relaciones familiares. Y tenemos que preguntar por los antecedentes familiares. Bueno, voy a pasar rápido esto porque lo tienen en el texto de Averasturi que les subí
y para no hacer tan larga la clase, pero fundamentalmente lo importante en el motivo de consulta va a ser tratar de entender qué pasó cuando apareció el síntoma. No se trata solamente de que nos cuenten el síntoma, sino de qué llevó a la aparición de ese síntoma. Seguramente durante la entrevista, en algún momento, aun si preguntamos directamente qué pasó en el momento en que apareció el síntoma, a lo mejor en ese momento los padres dicen nada, pero después, cuando hablan, por ejemplo, de la historia vital del niño, en algún momento puede ser que digan, por ejemplo, a los 2 años apareció el síntoma y que después en la historia vital, cuando estén contando qué pasó a los 2 años, digan, bueno, a los 2 años tuve una pérdida, por eso estuve muy triste, que diga la mamá. Ahí vemos que los padres no conectaron la aparición del síntoma con esa situación, pero nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y entonces ahí sí podemos preguntar, pero me había dicho que a los 2 años apareció el síntoma. ¿Fue más o menos en la misma época de la pérdida? Y ayudar a que conecten la aparición del síntoma con la causa. Y también entender, para nosotros, a entender la causa del origen del síntoma. Cuando indagamos sobre el motivo de consulta, vamos a tener que distinguir el motivo de consulta manifiesto, que es el motivo consciente por el cual consultan, del motivo de consulta latente, que es el que no aparece tan claramente, pero que nosotros podemos deducir. Decíamos que, además del motivo de consulta, tenemos que indagar sobre la historia vital del niño. Y este es el elemento diagnóstico más importante en la entrevista con los padres. Esta información de la historia vital del niño nos va a dar montones de datos que nos van a permitir trabajar posteriormente con el niño. Entonces, para hacer una buena primera entrevista con los padres, tenemos que tener un muy buen conocimiento de la psicología evolutiva del niño. Entonces, vamos a preguntar sobre las fases del desarrollo del niño, sobre la fase oral, sobre la fase anal, sobre los hitos importantes del complejo de Edipo. Vamos a ir indagando, preguntando, por ejemplo, si el embarazo fue planificado o no, cómo la madre se sintió y el entorno respecto al embarazo, cómo se desarrolló, cómo fue el parto, el apoyo familiar que tenían, etc. Bueno, no voy a detallar todos los temas porque eso lo tienen en el libro y se haría muy larga la clase, pero se trata de ir preguntando sobre todos los hitos importantes que tienen que ver con el desarrollo de las fases en la infancia. La tercera pregunta, o el tercer tema que podemos preguntar, para mí este no es un tema tan relevante, según el caso lo pregunto o no, según si veo una familia que tiene una neurosis importante que les altera su funcionamiento, si veo una familia que no impone límites, por ejemplo, en base a lo que van contando de la historia vital, sí pregunto sobre un día cotidiano y un día especial, porque esto nos proporciona información
sobre relación de dependencia-independencia, libertad-coacción, interacción entre el niño y el adulto, el respeto de normas. Entonces, por ejemplo, cuando veo una familia muy desorganizada, si pregunto sobre un día cotidiano, voy a ver si tienen una organización cotidiana en el día o no, cómo se imponen las reglas, cómo se marcan los límites, pero también si veo una familia demasiado rígida, puedo preguntar lo mismo y voy a entender cuál es el grado de rigidez de esa familia y las dificultades que imponen al niño para ser libre, por ejemplo. Otra de las preguntas son las relaciones del niño con su medio familiar. Y ahí vamos a entender cómo se ubica el niño dentro de la constelación familiar. Por ejemplo, si es el hijo predilecto, si es el hijo en el que se le depositan todas las expectativas de los padres, o si es un hijo al que se lo trata como más inmaduro que a los otros, etc. Vamos a observar también las relaciones, la interacción entre padres e hijos, las interferencias de otras generaciones, la integración social del niño, el respeto de las distancias entre generaciones, cómo se asumen los roles en la familia, etc. También para mí, eso no está en el libro de Averasturi, pero para mí es importante en esa entrevista preguntar sobre los antecedentes familiares. Y para mí eso es mucho más importante que el día cotidiano. Yo esto sí lo pregunto siempre, por ejemplo, patologías hereditarias, patologías que hayan afectado el ritmo familiar, por ejemplo, un abuelito con Alzheimer que vive en la misma casa y que la mamá tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. Ese tipo de situaciones son importantes. Accidentes, sobre todo repetición de accidentes, pérdidas importantes en las familias, situaciones traumáticas en generaciones anteriores también, que pueden implicar un trauma transgeneracional y fundamentalmente repeticiones en las historias familiares. Bueno, a partir de toda esta información que recogemos en la entrevista con los padres, vamos a hacer una primer devolución que va a consistir en un esclarecimiento y en explicar cuál va a ser el tratamiento a seguir. Hablamos de primera entrevista, pero esa primera entrevista puede ser o bien una entrevista muy larga, que puede llevar más de una hora, o puede a veces dividirse en más de una entrevista según lo que vaya apareciendo, según la angustia que tengan los padres, la facilidad que tengan para hablar, las dificultades que tengan, la necesidad de tener una cierta contención que permita que puedan apoyar el tratamiento del niño. Esa entrevista se va regulando. Puede ser entre 1 y 3 entrevistas, o puede ser una entrevista muy larga. El siguiente paso va a ser la primera hora de juego con el niño. Para preparar la hora de juego con el niño, tenemos que tener una consulta preparada para niños. Esa consulta para niños tiene que tener, como cualquier consulta, aislamiento sonora, pero para niños, protección de riesgos. No pueden ser muebles muy altos en que el niño se pueda caer o que no le cause dificultad para subirse. No puede tener, por ejemplo, cosas peligrosas. Como una casa que uno la prepara para niños, la consulta también tiene que estar preparada
para que el niño no tenga riesgo. No pueden haber enchufes al alcance de los niños, no pueden haber cosas que se puedan quebrar y lastimar a los niños, etc. Idealmente debería tener acceso al agua, porque es importante el juego con agua en los niños. Para jugar con los niños necesitamos juguetes. Entonces tenemos que preparar una caja de juego que tiene un cierto tipo de material. Hay un material que tiene que ir fijo, sí o sí, y hay otros materiales que se pueden ir agregando en función de la edad, de los intereses especiales de los niños, de los juguetes predilectos de los niños. Se puede preguntar en la entrevista a los padres cuál es el juguete predilecto del niño, o en base a lo que ha salido, si hay algo significativo, podemos agregar un cierto juguete en función de lo que escuchamos que ha pasado con el niño. Por ejemplo, si hay accidentes, hay un accidente de auto importante en la historia del niño, a lo mejor es importante agregar autitos. Igual siempre hay autos, pero se puede poner autitos que tengan que ver con esa historia. Bueno, en esa primera hora de juego con el niño, hay que tener en cuenta que el tiempo que dura el niño en iniciar, en empezar a jugar, nos va a dar una primera idea del grado de inhibición y del grado de neurosis del niño. Un niño, mientras más libremente juega, más sano es. Y mientras más inhibido para jugar está, más enfermo está. Un niño que no juega es un niño que requiere de ayuda. Y un niño que tiene dificultades para iniciar su juego tiene una inhibición. Durante la primera sesión, el niño nos va a transmitir su fantasía inconsciente de enfermedad y de curación. A través del juego nos va a decir lo que quiere, lo que espera de nosotros. Nos va a mostrar de una manera transferencial lo que cree que va a consistir su curación. Esa fantasía que vamos a observar en el primer tratamiento se va a ir confirmando en la primera sesión, se va a ir confirmando en el curso del tratamiento. Esta primera hora de juego tiene objetivo diagnóstico, pero un diagnóstico en el que importa mucho menos una clasificación diagnóstica y importa mucho más poder determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir. Esta primera hora de juego va a ser la que nos va a permitir pensar cuál va a ser el plan terapéutico a seguir. Siempre las entrevistas diagnósticas en psicoanálisis tienen que servir para crear el plan terapéutico. Bueno, durante el tratamiento psicoanalítico con niños, el rol del terapeuta tiene que estar claro que es el de ser terapeuta del niño, no de los padres. Podemos, en ciertas ocasiones, incorporar a los padres al tratamiento, combinar entrevistas con niños con entrevistas con los padres, incluso con los adolescentes. También a veces combinamos entrevistas con el adolescente y entrevistas con los padres, pero siempre tenemos que quedarnos, no somos terapeutas familiares, no somos terapeutas de ninguno de los padres, somos terapeutas del niño.
y todo lo que hacemos tiene que ser dirigido a trabajar con el niño. Puede ser que en esas primeras entrevistas de las que hablábamos antes, determinemos que quien necesita tratamiento son los padres y no el niño. Y entonces no vamos a tomar al niño en tratamiento y vamos a hacer esa devolución. Pero si quien necesita tratamiento es el niño o el niño y también sus padres, nosotros vamos a estar en el rol de terapeutas del niño. Y si citamos a los padres, va a ser bajo ese rol. Nuestra intervención va a ser, igual que en el psicoanálisis de adulto, la de interpretar la transferencia. Pero esa interpretación va a ser a través del juego. Lo que vamos a interpretar va a ser el juego simbólico del niño. Va a ser lo que expresa el niño en el juego. La caja de juegos tiene que ser una caja para cada niño. Y debemos abrirla cuando el niño llega y el niño tiene que cerrarla para, de ese modo, sellar nuestro secreto profesional. Dejar la caja tal cual la deja el niño cuando se va. El niño tiene que guardar sus juguetes y cerrarla. Ahora, en las instituciones públicas no siempre hay varias cajas de juegos, ni podemos armar una caja de juego para cada paciente. Entonces, a veces hay una sola caja de juego. En ese caso, en que hay una sola caja de juego, o bien podemos registrar cómo el niño dejó la caja y volver a armarla de la misma manera que la había armado el niño, cada niño, pero eso en cierto modo es engañarlo. Yo prefiero explicarles a los niños que esa caja de juego es una caja compartida, que otros niños también juegan y que por eso hay que cuidar a los juguetes, a pesar de que los juguetes, si se rompen, no hay que arreglarlos. No hay que arreglarlos porque es parte de lo que tenemos que trabajar con el niño y a lo mejor el niño quiere reparar y arreglarlo él, o a lo mejor lo sigue utilizando de una cierta manera especial al estar roto, y eso nos va a decir algo de lo que le pasa al niño. Entonces no hay que arreglarlos. Bueno, entonces decía que en el caso de que se compartan juguetes, tal vez si un niño rompe un juguete, ese juguete roto lo sacamos cuando vienen otros niños y lo reemplazamos por otro juguete. Y lo mantenemos, lo volvemos a poner con el niño al cual se le rompió o lo rompió. Y si les decimos que el juguete, que la caja es compartida, los niños van a entender. Bueno, entonces lo importante es que tratemos el juego como la expresión de conflictos y fantasías del niño. Nosotros no jugamos con el niño como si fuéramos otro niño o un adulto que juega con niños, sino que interpretamos el juego del niño. Y en esta breve explicación del tratamiento psicoanalítico con niños, llegamos al fin del tratamiento. El fin del tratamiento es cuando desaparecen los síntomas, pero no solo buscamos la desaparición de síntomas, sino también que el niño se haya desinhibido, que haya ampliado sus intereses, que pueda disfrutar de su juego y que logre un mayor equilibrio entre la independencia y la dependencia de los adultos. Cuando vemos que el tratamiento ha llegado al fin, debemos avisarle al niño con anticipación
que vamos a terminar el tratamiento en determinada fecha. Y en la última entrevista volvemos a conversar sobre eso. Cuando hay interrupciones, por ejemplo, por vacaciones, también hay que avisarle previamente al niño que en determinada fecha vamos a interrumpir y recordarle en el momento en que vamos a interrumpir que va a ser la última sesión. Bueno, esto es algo muy breve sobre la clínica de niños. Me gustaría escuchar preguntas. Profesora, la caja de juego que utiliza cada niño es una caja que se va a armar con los juguetes que saque el niño de una caja más grande o es una caja estándar que tiene una cierta cantidad de juguetes definido de antes. Es una caja estándar que tiene el material estándar que yo les puse ahí en la diapositiva o que tienen en el libro de Asturi, pero en el que pueden incluir algunos otros juguetes en función de lo que hayan observado en la entrevista con los padres. Por ejemplo, si les hablan de un juguete con el que juegue más, por ejemplo, que el niño tiene preferencia por jugar con autitos, pueden agregar más autitos. O si les cuentan que repite un determinado juego con algo que no hay en la caja, es importante incorporarlo. O a lo mejor si se habla, por ejemplo, de una situación traumática que pueda ser simbolizada con algún juguete, a lo mejor ese juguete se puede agregar. Por ejemplo, un niño que ha estado en situaciones de violencia, que alguien entró a asaltar la casa con armas, a lo mejor es importante agregar no sé, que lo apuntaron con un revólver en una situación de asalto a la casa, a lo mejor es importante agregar un revólver para que el niño pueda jugar a esa situación y simbolizarla y elaborarla. Bueno, por lo tanto, la caja tiene material estándar, pero se acomoda al caso. Se agregan cosas al caso. Y es una caja por niño, por lo menos en la consulta privada, en los casos ideales. ¿Más preguntas? Profesora, durante el juego, ¿al niño se le puede ir preguntando cosas o se deja jugar y, no sé, anotar? ¿Cómo es el procedimiento? Idealmente en psicoanálisis, en la clínica no tenemos que anotar, sino trabajar con la atención flotante. En vez de anotar, escuchar al paciente y atender a las situaciones en las que se manifiesta lo inconsciente. Entonces sí podemos preguntar cosas y esas preguntas tienen carácter de interpretación. Estamos preguntando para ir entendiendo cómo juega el niño. Es importante que hagamos preguntas y que lo dejemos jugar, que participemos de lo que el niño nos pide que participemos en el juego. Jugamos a lo que el niño nos dice que juguemos y tenemos que preguntarle cómo quiere que juguemos.
cómo quiere que representemos el juego para jugar su fantasía. No jugamos lo que queremos jugar nosotros, sino lo que quiere que el niño juguemos con él. Y le preguntamos y fundamentalmente interpretamos su juego. ¿Más preguntas? Profesora, y con respecto a la interpretación, ¿nos podría dar algún ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo? No se me ocurre alguno en este momento, pero cuando la interpretación es como la interpretación con los adultos, es cuando el niño, por ejemplo, nos pide que hagamos un determinado juego y vemos que está repitiendo su modo de relacionarse con su mamá. Y entonces a lo mejor decirle, si nos pide que hagamos algo con él, le podemos decir, claro, como a ti te gustaría que lo haga tu mamá. Eso es una interpretación, por ejemplo. Y ahí estamos interpretando lo que está transfiriendo en nosotros. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer, profesora, con la última evaluación? La última evaluación para la sección que es conmigo. Sí, porque en el plan de clases con usted sale que hoy era la última evaluación. Por eso pregunto. Sí, estamos un poquito atrasados con eso. Yo pensaba hacer una evaluación online, una evaluación con preguntas con opciones, y sí puedo subirlas durante esta semana para que la respondan en la semana próxima, ¿les parece? Pero sería solo de alternativa, ¿cierto? Sí, Ah, ya, entonces te la subiría, por ejemplo, durante lo que queda de semana y hasta la otra semana tendríamos para responderla. no, tendríamos que tener un día para responderla. Podría ser el mismo día, eh, el próximo jueves, que no van a tener clase conmigo, van a tener clase el miércoles con el profesor Miranda, la semana próxima. En ese caso, ahí el texto a evaluar es el que está en el plan de clases, ¿cierto? Que el que se basó la clase de hoy día, ¿o no? No solo la clase de hoy día, va a ser, a ver, les subo bien sobre toda la información en la plataforma. Sí, por favor. Lo hagamos así, porque en este momento no tengo el material a mano como para decirles, pero les subo toda la información. Hoy mismo les subo la información y quedaríamos en que el jueves próximo es la evaluación, en el horario de clases sería la evaluación. Como no vamos a tener la clase porque van a tener la clase conjunta con el profesor Miranda, utilizamos ese horario para que hagan la evaluación.
y hoy mismo les subo toda la información. Ah, y así yo preguntaba porque en el plan de clase aparece una evaluación respecto a justo a la clase que pasó hoy día, de un texto de Freud que habla sobre lo que es en niños. Ujú. Pero lo que pasamos hoy es fundamentalmente el texto, corresponde para la clase de hoy, el texto de Arminda Verasturi. Bueno, yo tengo una versión muy antigua, el que le subí en la plataforma es más nuevo. Bueno, ¿más preguntas o dejamos hasta aquí? Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, quedamos hasta aquí. Y finalmente, con respecto a la clase de la semana de Navidad, ¿les parece que suba una grabación a la plataforma? ¿Quedamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, es buena idea. Sí, buena idea, profe. Perfecto. Quedamos así entonces. Bueno, entonces me despido de ustedes porque esta sería la última clase que tendría en contacto con ustedes de este curso. Bueno, espero que cierren bien el año, que les vaya bien en todos los ramos y bueno, y ojalá que encuentren pronto la vacuna para este virus que nos ha tenido este año tan aislados, y que pronto podamos volver a tener clases normales. Bueno, nos veremos más adelante otra vez. Chao. Gracias, profe. profe. Chao, chao. No, profe. Chau, chau, profe. Esté bien. Igualmente.